Bones, bien llegados a la Cla Invisible, estamos aquí en Mieres, otra vegada más, en la Llocura. Hoy vamos a falar de la casa de Xoán Huelga, de Gonzalo Gueva Reñada. Gonzalo Gueva Reñada y uno de los autores más interesantes de los últimos años en la literatura asturiana. Autor del poemario Biografías, un poemario que al mío suicio y un poemario prestoso, interesante, y que ahora sorpréndenos con una novela de estilo realismo máxico que lle La casa de Xoán Huelga. La casa de Xoán Huelga versa sobre una serie de personajes misteriosos en el que Xoán Huelga ufre a Mirita Morena de ir a vivir con él a un extraño pueblo llamado Burgundu. En ese pueblo, en esa casa, empiezan a suceder cosas extrañas y un poco por lo que decimos que esta novela lle una especie de acercamiento al realismo máxico de la literatura asturiana. Decimos que la novela lle una expresión del realismo máxico peculiar, digamos más atlántica, ya que está carente de humor, está carente del vitalismo, del colorismo, incluso del dinamismo que caracteriza estas novelas hispanoamericanas. Nótase la lectura, por ejemplo, de Juan Rulfo, nótase también en algunos momentos de la historia lo que podría ser la influencia de la casa de Bernarda Alba, incluso podría tener que ver con La Llosa de Sostener Caldevilla, una novela que también de un claro acercamiento al realismo máxico. Un de los elementos que más puede llamar la atención de la novela es la forma que tiende a narrar el autor, que utiliza características de lo que podría ser más bien un relato largo que una novela al uso. Dicho relato viene a continuarse en las historias de Burgundu, que más publicarse próximamente en la misma editorial, en Saltadera. Por todo esto, pensamos que Gonzalo Gueva Reñada hizo una gran aportación a la literatura asturiana tanto con el Biografías como por esta La casa de Xoán Huelga, y pienso que está llamado a ser uno de los grandes autores dentro de la nuestra literatura. Con esto damos por finalizada la crítica a La casa de Xoán Huelga, una de las grandes novelas, creo, de este año, que reflexiona sobre lo difícil que a veces es disebrar la vida de la muerte. Por ello, os recomiendo esta lectura y que no dejéis de ver estos vídeos de La Cla Invisible.